Pero quería comenzar con estos datos económicos porque hay nuevas medidas que ha tomado el Banco Central, medidas que básicamente lo que apuntan es a endurecer todavía más el cepo cambiario para el acceso de dólares por parte de las empresas, que tengan más restricciones para acceder a los dólares las empresas. Y nosotros veníamos planteando que hay una situación insostenible en el tiempo desde el punto de vista de la política económica. Así no se podía seguir, decíamos, y lo ratificamos. Estamos en un momento donde estas medidas que se tomaron son medidas muy transitorias, inevitables, de parche en el cortísimo plazo, pero rápidamente el gobierno debe definir el tema de la renegociación de la deuda y rápidamente debe definir cuál es el plan fiscal y monetario para continuar o eventualmente en algún momento empezar a salir de la cuarentena. Fíjense lo que ha hecho el Banco Central, ¿no? Endurece el cepo para empresas, para comprar dólares, sobre todo importadores, después lo vamos a explicar con Slotnick. Sube la tasa mínima para los depósitos a plazo fijos, para todos los depositantes a plazo fijos, particulares, empresas, pequeños, medianos, grandes. Va a subir de 26,6% a 30% la tasa mínima que tienen que pagar los bancos a depositantes en plazo fijo y le permiten a los bancos comprar más LELIQs, es decir, títulos del Banco Central. Esto es un mecanismo de regulación básicamente para que los bancos no tengan excedente de pesos. Se ha visto que no tienen mucho interés de prestar al sector privado, pero el Banco Central le dice, no, dame esos pesos a mí, porque estoy viendo que todos los pesos que salen de los bancos para financiar algún sector y cualquier excedente de pesos que hay en la economía me va a correr al dólar. Son las típicas medidas para tratar de morigerar una corrida al dólar, una corrida cambiaria como la que está sucediendo efectivamente en el último mes y medio desde que se reabrieron los bancos. Hay una corrida efectivamente al dólar. Se sube la tasa de interés, efectivamente, para que los depositantes en pesos no tengan mucho incentivo para correr al dólar. Se cierra el grifo de lo que pueden comprar las empresas porque nosotros lo habíamos anticipado, le estaban comprando, sobre todo los importadores, adelantando pago de importaciones para acceder al dólar barato de 68 pesos, que los importadores pueden acceder, del mayorista. Y está tratando de, efectivamente, ahora no tanto soltar el crédito a los bancos, sino tratar de retraer un poco los pesos que hay circulando en la economía, porque se da cuenta que estamos en un proceso, efectivamente, de corrida al dólar. Fíjense estos números. Nosotros decíamos, así no se puede seguir, y está claro que no se puede seguir así, que más allá de estas medidas que apuntan a tratar de frenar un poco esto, en el cortísimo plazo, estamos hablando de los próximos días, tiene que haber una definición no más allá de junio. El Banco Central no puede seguir un mes más durante todo junio en esta situación. ¿Cuál es la situación? Bueno, que el Banco Central desde el 15 de abril, desde que reabrieron los bancos, lleva vendidos casi 1.500 millones de dólares en el mercado cambiario. Es decir, perdió 1.500 millones de dólares básicamente para que el dólar oficial, no los dólares alternativos, el dólar blue y demás, sino el dólar oficial, que es el que controla el Banco Central con el cepo, no suba más rápido, para que no haya una devaluación más rápida del tipo de cambio oficial. Para eso el Banco Central vendió 1.484 millones de dólares, casi 1.500 millones de dólares. Fíjense, esto es hasta el 22 de mayo, que es el último dato oficial, pero en los últimos días estuvo vendiendo a razón de 90 a 100 millones de dólares por día. O sea que estos 1.500 millones de dólares de venta ya se superaron y son reservas, son dólares muy importantes que está perdiendo el Banco Central, creo yo, en una política equivocada de para que el dólar no me suba en el oficial algunos centavos más, porque temo que eso se vaya a inflación en una economía que está en una recesión muy profunda y que no está mostrando muchos signos de disparada la inflación, sino hay cierta atenuación, pero el Banco Central cree, como han creído siempre otros gobiernos también, que cuando están en una situación de máxima incertidumbre, lo que no pueden hacer es que vaya más rápido el dólar porque eso agravaría todos los fantasmas y todos los temores. Esta estrategia del Banco Central de venderse 1.500 millones de dólares en 25 días hábiles, un poco más, que es una enormidad, solo se puede entender si el Banco Central está viendo que está la tierra
del otro lado del río, es decir, está viendo que esto es un puente para llegar a algún lado. ¿Y cuál es el otro lado? Bueno, me imagino que el Banco Central, que Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, junto con Guzmán y Alberto Fernández, están esperando un cierre de la renegociación de la deuda rápido e imaginan que esta venta de dólares del Banco Central, que se está perdiendo los dólares preciados, genuinos que tiene, en algún momento se frena y se pueden recuperar si se llega a un acuerdo con los acreedores que imagino ellos creen que tienen encaminado. Porque si no, es muy audaz estar vendiendo 1.500 millones de dólares desde el 15 de abril, dólares que efectivamente se pierden y es difícil recuperar. Fíjense, de enero hasta el 14 de abril el Banco Central había acumulado 913 millones de dólares, que era un poco la idea justamente del cepo y del mecanismo y del modelo económico que planteaba Alberto Fernández. Hay un cepo, casi nadie puede comprar dólares, el Banco Central se queda con los dólares del excedente comercial, con el superávit comercial. Había acumulado 913 millones de dólares, desde el 15 de abril ya vendió casi 1.500 millones de dólares. En el año el Banco Central lleva casi 600 millones de dólares de pérdida de reservas. Es decir, ya está en rojo, no pudo acumular dólares en lo que va del año y es más, lleva abajo 571 millones de dólares de pérdida de reservas. Atención con este dato porque seguramente esto, hay que ver los últimos datos, teníamos hasta el 22 de mayo oficial, pero se incrementó en los últimos días porque vienen, insisto, a razón de 90 a 100 millones de dólares por día de venta. Fíjense cuál es la lógica inicialmente del cepo. La lógica del cepo era, Argentina está con un superávit comercial, es decir, las exportaciones superan a las importaciones, las barritas verdes son el superávit comercial que hay en la Argentina mensual, y el Banco Central, como nadie puede comprar dólares, se queda con excedente comercial y acumula dólares en las reservas, esa era la lógica, para con esos dólares después poder eventualmente o pagar deuda o poder financiar más importaciones cuando la economía esté creciendo o eventualmente vender algunos dólares si hay tensiones en el mercado cambiario, pero no una tendencia como la que estamos viendo en el último mes. En noviembre, el Banco Central había comprado, había 2.500 millones de dólares de superávit comercial solo en ese mes, y el Banco Central compró 2.200 millones de dólares, es decir, se quedó casi con todo el superávit comercial. En diciembre hubo 2.200 millones de dólares de superávit comercial y el Banco Central se compró 1.100 millones de dólares, es decir, el 50% del superávit comercial. En enero hubo 1.000 millones de dólares de superávit comercial, el Banco Central se compró casi 800 millones de dólares, es decir, hasta ese momento la lógica funcionó. El esquema, el Banco Central acumula dólares en las reservas y son los únicos dólares que tiene la Argentina después para financiarse, porque está totalmente cortado el financiamiento externo. Pero fíjense, a partir de febrero hubo 1.000 millones de dólares de superávit comercial y el Banco Central vendió 260 millones de dólares. En marzo compró muy poquito, 100 millones de dólares, y hubo 1.100 millones de dólares de superávit comercial. Y en abril empezó una situación que, digo yo, es insostenible. El Banco Central no puede estar en esta situación un mes más. En abril lo que sucedió es que hubo un superávit comercial muy grande, 1.400 millones de dólares, y el Banco Central vendió 547 millones de dólares en un solo mes. Y en mayo todavía no tenemos el superávit comercial de mayo, porque no están los datos oficiales, debe ser alrededor de 1.000 millones de dólares. Y el Banco Central lleva vendidos, vamos a ver, los últimos días no están, pero lleva vendido casi 700 millones de dólares en un mes cuando hay un excedente de dólares en la balanza comercial. Esto significa que al Banco Central están sacando dólares por todos lados. Y fíjense, con Cristina, con el cepo de Cristina, que se puso en diciembre del 2011, pasaron 22 meses de cepo, y era un cepo, si se quiere, más light que el actual. Pasaron 22 meses de cepo hasta que el Banco Central tuvo que vender en un solo mes más de 500 millones de dólares. 22 meses pasaron con el cepo de Cristina. Es decir, en ningún momento al Banco Central antes de 22 meses lo habían puesto a prueba vendiendo más de 500 millones de dólares en un mes. Con este cepo actual que se puso en noviembre, después de la elección que gana Alberto Fernández y pierde Macri, en noviembre del año pasado, en solo 6 meses, ya en abril, el Banco Central está vendiendo más de 500 millones de dólares por mes.
Entonces, una situación que efectivamente es insostenible en el tiempo. Y el otro dato verdaderamente preocupante es lo que pasa con los depósitos en dólares en este contexto. Fíjense, desde la reapertura de los bancos, se fueron de los bancos 1.334 millones de dólares, una caída del 7% de los depósitos en 25 días hábiles, a razón de 50 millones de dólares diarios de salida de depósitos. Es cierto que se ha desacelerado en los últimos días, está alrededor de 30 millones de dólares diarios, 34 millones de dólares diarios de salida de depósitos en dólares. No es algo que ponga en riesgo a los bancos. Los bancos tienen hoy una cobertura de los depósitos en dólares más alta de la que tenían en agosto del año pasado, cuando se largó la corrida sobre los depósitos en dólares después de las PASO. Hoy los bancos tienen casi el 80% de los depósitos cubiertos y el resto lo tienen prestado a empresas exportadoras que cobran en dólares. Es decir, no hay demasiado riesgo para los bancos si sigue esto un mes más o 2 meses más o lo que tenga que seguir. 50 millones de dólares diarios saliendo de los bancos, no habría problema de los bancos para devolver esto, pero atención que es algo que no es bueno que continúe, porque si efectivamente, además del Banco Central está vendiendo dólares, los bancos tienen que estar permanentemente entregándole dólares a los depositantes que se los llevan a la caja de seguridad o al colchón, hay una situación de incertidumbre total. Obviamente hay cero crédito para el exportador, porque ningún banco hoy le va a dar un crédito a un exportador cuando tiene los depositantes que le vienen a buscar los depósitos. Y eso genera una expectativa de devaluación muy grande en la Argentina que agrava toda la crisis. Fíjense el problema de fondo que tiene hoy Alberto Fernández y ya vamos a la economía real de la cuarentena. El problema es, estalló la pandemia, tuviste que poner una cuarentena el 20 de marzo, que efectivamente fue muy exitosa hasta ahora en lo sanitario. Ahora vamos a hablar del riesgo del área metropolitana en las próximas semanas y cómo se hace para sostener la cuarentena. Pero la cuarentena y la pandemia, las dos cosas, te derrumbaron el nivel de actividad. Es cierto, como dice Alberto Fernández, no es solamente la cuarentena. Lo primero que se derrumbó en la Argentina fueron las exportaciones, porque el mercado internacional, el comercio internacional, se cayó para todos los países del mundo. Y eso se cayó muy fuerte, por eso en Argentina también se cayó fuerte la recaudación de impuestos al comercio exterior. Pero después la cuarentena también tuvo un impacto muy fuerte en la actividad local. Eso derrumbó la recaudación tributaria y hubo que aumentar fuertemente el gasto público para financiar, asistir a empresas, a familias y a las provincias que tenían que pagar los sueldos y tienen que pagar los sueldos en estos meses. Fíjense en la emisión de pesos, porque es lo que está detrás también de esta situación en la que el Banco Central vende desesperadamente dólares para que no le suba el dólar, porque evidentemente hay un desequilibrio muy grande. Es una economía que tiene cada vez mayor cantidad de pesos circulando y cada vez menos dólares. Quedan cada vez menos dólares en el Banco Central. Entonces no hace falta ser ningún sabio para darse cuenta de que si hay más pesos y menos dólares en esta economía, la expectativa de que el dólar va a subir se incrementa y eso es lo que está pasando. Fíjense en lo que ha emitido el Banco Central desde, efectivamente, la placa anterior, desde principio de este año. Desde principio de este año, el Banco Central había emitido en enero-febrero solo 107.000 millones de dólares para financiar al Tesoro, para cubrir las cuentas del Tesoro. En marzo ya emitió 205.000 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal. En abril emitió 310.000 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal y en mayo emitió 290.000 millones de pesos para cubrir el déficit fiscal. En mayo prácticamente el déficit fiscal se cubrió la mitad con la recaudación de impuestos y el resto, el gasto público se financió la mitad con recaudación de impuestos y la otra mitad con emisión de pesos desde el Banco Central. Es decir, el Banco Central tuvo que cubrir un agujero muy, muy grande de 290.000 millones de pesos de déficit fiscal. Bueno, en 3 meses el Banco Central lleva emitidos 805.000 millones de pesos, desde el principio de año 900.000 millones de pesos. Es decir, una montaña muy, muy grande de pesos. Es la mitad, el Banco Central lleva emitido en lo que va del año la mitad de todo el dinero que había circulando en la economía, más las cajas de ahorro y más las cuentas corrientes. Es decir, una montaña muy, muy grande de pesos. Y todos se preguntan hasta cuándo va a seguir
incrementándose el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los gastos del Estado y la recaudación que se derrumba, y hasta cuánto va a seguir el Banco Central emitiendo pesos para cubrir el bache. Nosotros anticipamos acá que esta semana el Banco Central, por una jugada técnica en su último balance, levantó todas las restricciones para seguir financiando al Tesoro, que había restricciones desde el punto de vista de la Carta Orgánica y de las reglamentaciones del Banco Central. Bueno, ahora no tiene límite. El Banco Central puede seguir emitiendo, si quiere, 1,4 billones de pesos más. Es decir, puede emitir todo lo que emitió hasta ahora y más para seguir financiando al Tesoro. Es decir, que Alberto Fernández puede sostener en los próximos meses, si quiere, ese déficit fiscal que se va ampliando con emisión monetaria. Pero atención que está el límite de la realidad. Y el límite de la realidad, fíjense lo que hay en las reservas hoy del Banco Central. Hay cada vez menos dólares, que esto es lo que contábamos recién. Es decir, mientras vos estás emitiendo cada vez más pesos, en el Banco Central hoy tenés reservas netas de 7.800 millones de dólares, que son 3.700 millones de dólares menos de los que tenía Alberto Fernández, esta parte de las reservas, de lo que tenía cuando asumió. ¿Por qué tiene 3.700 millones de dólares menos Alberto Fernández desde que asumió? Porque pagó 3.000 millones de dólares de deuda en dólares, justamente para no caer en default y llegar a esta instancia de la negociación, y porque estuvo vendiendo en el mercado cambiario unos 700 millones de dólares en lo que va del 2020 el Banco Central para que no se le dispare el dólar. Entonces quedan cada vez menos dólares en las reservas. ¿Qué es lo que vos no podés hacer? Y bueno, llegar a la situación donde se te terminaron los dólares de las reservas y te quedaste con una montaña de pesos de emisión para financiar el Tesoro. El gobierno lo sabe, sino que hay que actuar antes, porque si no la expectativa de devaluación en este país va a ser muy grande. Va a estar todo el mundo corriendo al dólar. No solamente van a estar corriendo las empresas, que los que pueden acceder al dólar oficial, como los importadores, le anticipan pago de importaciones. Nosotros lo mostramos acá. Los importadores en abril le pidieron 1.000 millones de dólares más que en abril del año pasado al Banco Central, siendo que la recesión es mucho mayor y que se está importando menos. Pero todos dicen, bueno, puedo acceder al dólar de 68, se lo piden al Banco Central. Obviamente el Banco Central se da cuenta de eso, está tomando medidas para restringir la compra de dólares por parte de los importadores, pero lo que no hay que hacer es llegar a una situación donde vos seguís perdiendo reservas, tenés abierta la renegociación de la deuda, tenés a los ahorristas corriéndote al dólar y difícilmente los vas a frenar porque le subiste de 26 a 30 la tasa de interés. Sin duda, el gobierno está contrarreloj. Creo yo que tiene que anunciar, y lo va a anunciar, me imagino, está definiendo ahora Alberto Fernández, volvemos a la placa original, con su ministro de Economía, Martín Guzmán, están definiendo qué hacen en el cierre de la renegociación de la deuda. Y después que cierren la renegociación de la deuda, tienen que definir efectivamente cuál es el plan fiscal y monetario para salir de la cuarentena. Es decir, Argentina no puede seguir, si fuera tan fácil que Argentina emite pesitos devaluados y financie una expansión de gasto, obviamente nadie tendría problemas, seríamos Estados Unidos, no seríamos Argentina. Entonces, claramente llegó un momento de definición. El Banco Central ha tomado en las últimas horas medidas que le permiten tal vez tirar 3, 4 semanas más ese momento de definición, pero lo que está claro es que estás en el momento de definición. O Argentina cierra la renegociación de la deuda y presenta un plan de cómo va saliendo de la cuarentena, ordena las cuentas fiscales cuando se salga, futuro, se va achicando el déficit fiscal y se recupera gran parte del Banco Central de lo que emitió, o la devaluación va a ser mayor, o las restricciones que haya que poner en esta economía para que no se pierdan los últimos dólares que quedan va a ser todavía mayor. Y cualquiera de esas alternativas son más recesión en la Argentina. Es decir, es una salida mucho más lenta de la recesión que Argentina viene acumulando en los últimos 3 años. Es decir, las opciones es muy clara. O marcás algún camino para empezar a salir en algún momento económicamente, porque Argentina se tiene que recuperar en algún momento. No puede vivir varios años en recesión, o vas a una crisis que te agrava y te profundiza la recesión. Y ese es el dilema que hoy tiene efectivamente el gobierno.